Estimados estudiantes, en nuestra clase de estadística general, en esta ocasión vamos a trabajar siempre en la unidad número 1, que es estadística descriptiva, lo que corresponde a las medidas de tendencia central. Vamos a trabajar lo que es la media aritmética, la mediana y la moda, tanto para datos agrupados como para no agrupados. En el caso de estos datos, vamos a ver primero lo que son las medidas descriptivas. Ya, estas medidas descriptivas obviamente tienen que ver con todos estos datos que sean de población o de muestra. Vamos a ver un primer ejemplo. Entonces tenemos los datos no agrupados y los datos agrupados. Nosotros ya debemos de saber que los datos no agrupados son aquellos que se encuentran así de esta forma, producto directamente de la recolección. Independientemente que los ordenemos de menor a mayor, son datos no agrupados. Los datos agrupados se van a dar ya cuando estos datos estén dentro de la tabla de distribución de frecuencia. Entonces ese es el cambio de estos datos. Dentro de estas medidas vamos a trabajar lo que se conocen como las medidas de tendencia central. Estos son valores representativos que tienden a situarse en el centro de un conjunto de datos ordenados según su magnitud. Tenemos lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. En el caso de la media aritmética, este es también conocido como el promedio. ¿Ya? Nosotros ya vemos que el promedio es cuando se suman todos los datos y se dividen entre el total de la muestra. ¿Verdad? Lo vamos a representar para una población de esta forma y para una muestra de esta manera. Para la fórmula, los datos no agrupados tenemos que va a ser igual al total de la muestra, entre el total de todos los datos de la muestra entre el total de esta. Y para los agrupados va a ser igual a la frecuencia por la marca de clase entre la muestra. Veamos un primer ejemplo entonces. Yo tengo estos datos que están acá, ya producto de una recolección. ¿Qué es lo que voy a hacer para calcular la media aritmética o el promedio? Simplemente voy a sumar todos estos datos y les voy a dividir entre el total de la muestra. En este caso son 30 datos los que tenemos. Entonces vamos a sumar todos esos 30 datos y la suma la dividimos entre 30. Al final mi media aritmética me da en 10.33. Para los agrupados, yo tengo la tabla de frecuencia y solo voy a necesitar la frecuencia y el punto medio o marca de clase. Voy a agarrar esos dos datos y los voy a multiplicar. Una vez que yo lo multiplico, lo voy a pasar a esta última columna y voy a sumar toda esa columna. Y luego hago el cálculo, la suma entre el total de la muestra como siempre. Y esa es la respuesta que me da mi media aritmética para los datos agrupados. En el caso de la mediana, esta me dice que es el valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de datos. Para la población la representaremos así y para la muestra de esta forma. La fórmula de la mediana, para el caso de los datos no agrupados, no hay fórmula propiamente porque es producto de una posición. Entonces lo que vamos a calcular solo es la posición e irnos a los datos no agrupados que tienen que estar ordenados de menor a mayor para encontrar esa posición. En el caso de los agrupados, vamos a hacer uso del límite inferior, el tamaño de la muestra, la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia de la categoría mediana. Y el ancho de intervalo que tiene que ver con los datos de la tabla. Entonces, en el caso de los no agrupados, tenemos que ordenar los datos primeramente de menor a mayor y luego encontrar esa posición. Como en este caso son 30 datos, me da 30 más 1 entre 2, 15.5. Como las posiciones son valores enteros, vamos a agarrar las dos posiciones más cercanas, que sería la posición 15 y la posición 16. En este caso, ambas posiciones poseen dos valores iguales. Pero en el caso de que no fueran dos valores iguales, ¿verdad? Esta es la posición 15 y la posición 16. Entonces lo que se haría es agarrar esos dos valores, se suman y se dividen entre 2. De tal manera que para este caso mi mediana equivale a 10.3. Para los agrupados vamos a tener estos datos, vamos a necesitar la frecuencia acumulada y el límite inferior. Entonces vamos a sustituir nada más. Aquí hay algo importante, tenemos que encontrar la categoría mediana y la categoría mediana se dice que es aquella categoría que se encuentra en el centro de la tabla, que en este caso es la tercera. Se agarra y de ahí se toman los datos que vamos a necesitar. Entonces solo se sustituye. Y en el caso de la frecuencia acumulada anterior, tenemos la frecuencia acumulada que en este caso es 21 y la anterior a ella que sería 9. Sustituimos todos los datos y obtenemos nuestra respuesta. Para el caso de la moda me dice que es el valor que se representa con más frecuencia.
La representaremos así para una población y así para una muestra. En el caso de la moda, la fórmula para los datos no agrupados no existe, sino que es un dato observable y donde observaremos qué es lo que más se repite. En el caso de los agrupados, hay una fórmula que me dice que vamos a tomar en cuenta el límite inferior y las diferenciales 1 y diferenciales 2. Este diferencial 1 es la resta entre la categoría, la frecuencia de la categoría del dato modal menos la frecuencia anterior. Lo mismo para la número 2, la frecuencia de la categoría modal, ¿verdad? Menos la siguiente. Entonces, esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. Al igual que en la mediana, también cuando tengamos datos agrupados vamos a encontrar una categoría modal. En el caso de los datos no agrupados, la moda, como dijimos que puede ser observable, nosotros vamos a encontrar tres tipos de moda. La que se conoce como moda, que es cuando nosotros vamos a observar que más de la mitad de los datos se repiten, es decir, que los datos son iguales. Tenemos la bimodal, que es cuando dos datos juntos abarcan el 50% del total de los datos, es decir, que hay dos números que se repiten con mayor frecuencia y abarcan la mitad de los datos. Y la que se conoce como multimodal es cuando más de dos datos se repiten de tal manera que ellos abarcan también más de la mitad de los datos. Entonces, veamos un primer ejemplo. Aquí tenemos los datos no agrupados. Aquí si nosotros podemos observar a simple vista, no hay un dato que se repita 15 veces, entonces la moda para este caso no existe. Tampoco podemos observar que hay dos datos que se repiten de tal forma que agarran la mitad de los datos, entonces podemos decir que la bimodal no existe. Y en el caso de la multimodal tampoco existe porque son datos que juntos tampoco agarran los 15 valores. Entonces aquí podemos observar que la moda como tal no existe por el tipo de dato. Como esto es un dato del tipo agrupado, entonces por esa razón es que es muy difícil que encontremos este tipo de valores como es la moda. Sin embargo, cuando pasamos estos datos a los agrupados, sí podemos establecer una moda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer la categoría modal. Y se establece la categoría modal aquella categoría que tiene la mayor frecuencia. ¿Quién tiene la mayor frecuencia de todas esas categorías? Esta que tenemos acá. Entonces, de ahí vamos a sacar nuestros diferenciales. En este caso, la frecuencia de esta categoría es 12 y le vamos a restar el diferencial anterior. Y esa misma categoría con la frecuencia 12 le vamos a restar la frecuencia siguiente. Entonces de ahí vamos a obtener nuestros dos diferenciales 1 y 2. Vamos a la fórmula. Entonces vamos a tener, para el diferencial 1 es 12 menos 5 igual 7. Y para el diferencial 2, 12 menos 6 igual 6. Sustituimos todos los datos y obtenemos una respuesta. Entonces la moda que tenemos para este caso equivale a 10.47.